Hay momentos en la vida en los que el alma se siente cansada, como si cargara un peso que no se ve, pero que se siente en cada respiración. No siempre es el cuerpo el que enferma primero, a veces es el corazón el que se rompe en silencio, y el cuerpo solo grita lo que el alma calló por demasiado tiempo. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué el dolor llega justo cuando creías tenerlo todo bajo control? ¿Por qué la enfermedad toca tu puerta cuando más deseas estar en paz? No siempre hay respuestas humanas para los misterios del sufrimiento, pero en los silencios de Dios se esconde un lenguaje que solo la fe puede traducir. El dolor, aunque parezca enemigo, puede ser una invitación del cielo. No un castigo, sino una llamada sagrada que te recuerda que la vida no se sostiene solo con fuerza física, sino con esperanza. Cuando el cuerpo se debilita, el alma busca algo que la medicina no puede ofrecer: consuelo, sentido, misericordia. Y es ahí donde el hombre y la mujer que sufren son tocados por un misterio divino, el de un Dios que no huye del dolor, sino que entra en él para transformarlo. Quizás no lo has notado, pero cada lágrima que derramas tiene un valor eterno. Ningún sufrimiento pasa desapercibido ante los ojos del Creador. Dios no se complace en el dolor, pero lo permite para despertar algo más profundo, la fe que nace en medio de la oscuridad. Hay dolores que curan más que cualquier remedio, porque abren caminos hacia la gracia. Y cuando ese momento llega, cuando ya no quedan palabras, surge la oración como un puente entre el cielo y la tierra. La coronilla de la Divina Misericordia no es solo una repetición de palabras, es una puerta abierta hacia el corazón de Cristo. Es el eco de una promesa que atraviesa los siglos. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Estas palabras no son solo un ruego, son una ofrenda, una forma de unir nuestra fragilidad con la fuerza infinita del amor divino. En ella se encuentra un poder que no solo sana cuerpos, sino también almas heridas por la desesperanza. Hoy, más que buscar una explicación, Dios te invita a una experiencia. No se trata de entender el sufrimiento, sino de permitir que Él entre en tu historia y haga nueva toda herida. En cada cuenta del rosario, en cada respiración que acompaña una súplica, el alma encuentra alivio, el corazón se aquieta y la paz se hace posible incluso en medio del dolor. Porque la misericordia no es una idea, es una presencia viva que habita en los que creen. Y mientras este video te acompaña, déjate guiar hacia ese lugar interior donde el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro, donde el silencio se transforma en oración y donde la enfermedad puede ser el comienzo de una sanación más grande, la del alma. Cuando el cuerpo calla, el alma grita. Hay dolores que no se ven, heridas que no sangran y enfermedades que no aparecen en ningún examen médico. Son los silencios del alma, los que pesan en el pecho sin razón aparente, los que roban la fuerza y el deseo de seguir adelante. El cuerpo, en su misterio, se convierte muchas veces en la voz del espíritu cuando el corazón no puede más. Cuando la mente calla, el cuerpo habla. Cuando las emociones se reprimen, los músculos tiemblan, la respiración se corta y la vida parece perder su ritmo natural. Entonces el alma, agotada, empieza a gritar sin palabras, buscando consuelo en el único lugar donde puede hallarlo: en Dios. Hay quienes piensan que la enfermedad es un castigo, pero no lo es. Es una señal, un llamado a detenerse, a escuchar lo que el alma lleva tiempo intentando decir. A veces el dolor físico es solo la forma que tiene el cielo de despertar al corazón dormido. Detrás de la fiebre, la debilidad o el cansancio, puede esconderse una necesidad profunda de reconciliación, de perdón, de descanso espiritual. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver el sufrimiento como enemigo y empezamos a descubrir en él un mensaje de amor. Dios sigue ahí, esperando que lo busquemos incluso entre las sombras. La enfermedad desnuda la fragilidad humana, pero también abre puertas que la rutina mantiene cerradas. En medio del dolor, la oración se vuelve refugio, la fe se hace tangible,
Y la misericordia de Dios se manifiesta de maneras que la razón no logra explicar. Porque cuando el cuerpo calla, el alma ya no pide respuestas, pide presencia. Y esa presencia llega cuando rezamos con sinceridad, cuando el corazón se entrega en la coronilla de la divina misericordia, dejando que cada palabra se convierta en medicina, cada cuenta en respiro, cada invocación en acto de confianza. Dios escucha ese clamor silencioso, incluso cuando nosotros mismos no sabemos cómo expresarlo. Él se acerca sin ruido, sana sin prometer, consuela sin exigir. No siempre cambia la enfermedad, pero siempre cambia el alma que confía. Y en ese misterio, el dolor se transforma en oración, la debilidad en fe y el miedo en abandono amoroso en los brazos de Cristo. Porque cuando el alma grita y Dios responde, el silencio ya no duele, se vuelve sagrado. El misterio del dolor como lenguaje del cielo. El dolor tiene un idioma que trasciende las palabras. Es un lenguaje que el alma utiliza cuando ya no puede hablar con la voz. Muchos intentan huir del sufrimiento, pero quienes lo miran con fe descubren que detrás de cada herida hay un mensaje divino esperando ser escuchado. El dolor no llega para destruir, sino para revelar lo que el ruido del mundo había ocultado, la necesidad de Dios. Cuando todo parece perder sentido, cuando la medicina no alcanza y el consuelo humano se agota, comienza el diálogo más profundo entre el Creador y su criatura. No con discursos, sino con lágrimas, silencios y suspiros que ascienden como oraciones invisibles. El cielo no siempre habla con milagros inmediatos. A veces su voz se manifiesta en la aceptación, en la serenidad que brota en medio del caos, en la paz que nadie puede explicar. Cada vez que el ser humano sufre con esperanza, su dolor se transforma en una ofrenda que toca el corazón de Dios. Es entonces cuando el sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en una conversación secreta, donde el alma comprende que el amor verdadero no elimina la cruz, la ilumina, porque Cristo no quitó el dolor del mundo, lo abrazó, lo santificó y lo convirtió en camino hacia la redención. El dolor, visto con los ojos de la fe, se convierte en una escuela silenciosa del alma. Enseña lo que la abundancia no puede enseñar: paciencia, humildad, compasión. A través de él, el hombre descubre que no todo está perdido, que incluso en la herida hay una promesa. Jesús, con sus llagas, no solo mostró su sufrimiento, sino también el camino hacia la victoria. Cada herida que aceptamos con amor se une a las suyas y participa de su poder salvador. No hay lágrima inútil, no hay gemido que no tenga sentido en el plan divino. Dios no disfruta de nuestro dolor, pero lo usa como un puente para conducirnos a su misericordia. Es su forma de llamar al corazón endurecido, de recordarle que, incluso en medio de la debilidad, el alma sigue siendo digna y amada. Cuando el ser humano entiende que el sufrimiento puede ser un lenguaje del cielo, deja de preguntar, ¿por qué a mí? Y comienza a decir, ¿para qué, Señor? Es en ese cambio interior donde nace la verdadera sanación, la que no solo restaura el cuerpo, sino que renueva el espíritu. La oración como lenguaje secreto entre el humano y el divino. Hay palabras que se pierden en el aire y otras que llegan directamente al cielo. La oración pertenece a este segundo tipo, pero no porque sea perfecta, sino porque nace del corazón. Rezar no es repetir frases vacías, es hablar con el alma desnuda, sin máscaras ni adornos. En la oración, el ser humano se vuelve verdaderamente humano, porque reconoce su fragilidad y su dependencia de Dios. Es en ese acto humilde donde ocurre el milagro. Lo finito se conecta con lo infinito, lo terrenal con lo eterno. No hay intermediarios más poderosos que una voz sincera que clama con fe. La coronilla de la Divina Misericordia es una de las expresiones más puras de este lenguaje secreto. No está hecha para convencer a Dios, sino para abrir el corazón del que reza. Cada por su dolorosa pasión es un recordatorio de que el amor de Cristo no se explica, se experimenta. Cada ten misericordia de nosotros y del mundo entero
es una confesión de humildad, una rendición total ante el amor que perdona y transforma. La oración no busca cambiar la voluntad de Dios, sino moldear la nuestra, para que podamos aceptar su plan con serenidad y confianza. El poder de la oración no está en las palabras, sino en la fe que las sostiene. Hay quienes oran en medio del ruido, otros entre lágrimas, algunos sin voz, solo con el pensamiento o el suspiro. Y aún así, todas esas formas llegan al mismo lugar, al corazón de Dios. La oración sincera no necesita fórmulas complicadas ni discursos elaborados. Necesita entrega. Es una conversación que trasciende el tiempo y el espacio, donde el alma se eleva y se reconoce amada incluso en medio del dolor. Cuando se reza con amor, el miedo se apaga, la mente se calma y el corazón se vuelve ligero, porque se sabe escuchado. Cada oración, aunque parezca pequeña o repetida, deja una huella en el cielo. A veces creemos que Dios guarda silencio, pero en realidad está obrando en ese silencio, respondiendo a su modo, en su tiempo, en su sabiduría. Rezar es confiar sin ver, es seguir hablando incluso cuando no llega respuesta, porque la fe no depende del resultado, sino de la relación. Y en esa relación íntima entre el humano y el divino, el alma encuentra consuelo, dirección y paz. La oración es el idioma del alma, el suspiro de la esperanza, la llave que abre las puertas del corazón de Cristo. El silencio que cura. Hay momentos en los que las palabras sobran, cuando el dolor es demasiado grande, cuando la mente se agota de buscar explicaciones y el corazón ya no puede más, solo queda el silencio. Pero ese silencio no es vacío, es el espacio donde Dios habla de manera más profunda. En un mundo que no sabe callar, el silencio se vuelve un acto de fe. Es elegir confiar sin entender, permanecer quieto sabiendo que el cielo sigue obrando aunque no se oiga ruido. El silencio orante no es ausencia de comunicación, es la forma más pura de diálogo entre el alma y su Creador. En ese silencio, el alma deja de pedir y empieza a escuchar. Ya no ruega por milagros inmediatos, sino que se abandona a la voluntad de Dios con un suspiro que dice más que 1000 palabras: Jesús, en ti confío. Es ahí donde comienza la sanación interior, porque cuando las palabras cesan, el corazón se abre, y en esa apertura Dios entra. La paz no llega de fuera, brota desde dentro, como un manantial que estaba escondido bajo capas de miedo y ruido. En el silencio, la presencia divina no se ve, se siente. Una calma suave, una luz discreta, una certeza que no viene de la razón, sino de la fe. Muchos temen el silencio porque en él se enfrentan a sí mismos. Pero solo en ese encuentro la gracia puede actuar. Dios no compite con el ruido, espera el momento en que el alma se aquiete para poder tocarla. El silencio no es soledad, es compañía invisible. Es el lugar donde el alma cansada se recuesta y deja de luchar, donde las heridas dejan de doler porque encuentran sentido. No hay oración más profunda que el silencio que acepta, no hay fe más fuerte que la que permanece callada y confiada. El silencio que cura no busca respuestas, busca comunión, no exige explicaciones, solo entrega. Cuando el alma comprende esto, descubre que no necesita entenderlo todo para tener paz. El silencio se vuelve refugio, altar y medicina. En él, Dios repara lo que la mente no puede sanar y convierte la angustia en serenidad, porque el silencio de la fe no es vacío, es plenitud, es el eco de la voz divina que susurra dentro del alma. No estás solo, estoy contigo incluso en el silencio. El cuerpo enfermo como espacio sagrado. El cuerpo, aunque frágil, es el templo donde habita el misterio de la vida. Cuando la enfermedad llega, solemos verla como un enemigo que debemos vencer, pero pocas veces la comprendemos como un llamado a mirar hacia adentro. El cuerpo enfermo no es solo materia deteriorada, es el altar donde Dios continúa obrando, donde la fe se hace visible en la debilidad.
Cada herida, cada fatiga, cada noche de dolor tiene la posibilidad de convertirse en una oración silenciosa. En lugar de rechazar la enfermedad, el alma creyente aprende a ofrecerla, a transformarla en un acto de amor que une la carne sufriente a la pasión de Cristo. La vulnerabilidad física nos despoja de las ilusiones de control. Nos recuerda que no somos dueños de la vida, sino administradores de un don que pertenece a Dios. Y en esa rendición forzada se revela algo divino, la oportunidad de encontrar al Creador no en la fuerza, sino en la fragilidad. Jesús no sanó desde un trono, sino desde una cruz. Su cuerpo herido se convirtió en fuente de salvación. Así también, el dolor humano, ofrecido con fe, se transforma en semilla de gracia. No hay lágrima que se pierda, no hay sufrimiento que no pueda redimir. Cuando el cuerpo se convierte en ofrenda, deja de ser prisión y se transforma en santuario. Muchos piden a Dios que los libre del sufrimiento, pero pocos le piden aprender a vivirlo con sentido. Y es ahí donde se encuentra la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Porque cuando el enfermo reza la coronilla de la divina misericordia, no solo pide por su cuerpo, sino por su alma. Cada cuenta se vuelve un latido ofrecido, cada palabra un acto de fe que santifica la propia carne. El cuerpo enfermo, unido al sacrificio de Cristo, deja de ser símbolo de derrota y se convierte en instrumento de redención. La enfermedad, vista desde los ojos de la fe, puede ser una peregrinación interior hacia lo eterno. Es en la cama del dolor donde muchos descubren por primera vez el rostro de Dios, no en el milagro físico, sino en la paz inexplicable que llega cuando el alma se abandona por completo. Ese cuerpo que sufre, tocado por la misericordia, se vuelve un testimonio vivo del amor divino que transforma la debilidad en fuerza, el miedo en confianza y la soledad en comunión. En el misterio del cuerpo enfermo se esconde la verdad más profunda, que la santidad también puede florecer en medio del dolor. El tiempo humano y el tiempo de Dios. Vivimos midiendo la vida con relojes y calendarios, creyendo que el tiempo nos pertenece. Pero el tiempo humano no se parece al tiempo de Dios. Lo que para nosotros es demora, para Él es preparación. Lo que sentimos como silencio, en el cielo es un acto de amor que madura. La impaciencia humana nace de olvidar que Dios no actúa según nuestro ritmo, sino según nuestra necesidad eterna. En el dolor, especialmente en la enfermedad, esta diferencia se vuelve más evidente. Esperamos curas inmediatas, respuestas rápidas, milagros visibles, pero Dios trabaja en lo invisible, en lo profundo, en el tiempo exacto donde el alma puede comprender y recibir. La oración se vuelve entonces un ejercicio de paciencia espiritual. Rezar no acelera a Dios, pero transforma al que reza. Cada coronilla es una escuela donde el alma aprende a esperar sin desesperar, a confiar sin exigir, a creer sin ver. Mientras los minutos pasan y las súplicas parecen repetirse, el cielo está obrando en silencio, modelando corazones, purificando intenciones, sembrando esperanza donde antes solo había angustia. La misericordia tiene su propio calendario, y cada segundo de fe sincera se convierte en semilla de eternidad. El alma que entiende esto deja de medir su vida por días y empieza a medirla por encuentros con Dios. Descubre que el sufrimiento no dura para siempre, pero la gracia que deja sí. Aprende que lo que hoy duele, mañana puede ser testimonio. Que lo que parece una demora divina es en realidad una lección de confianza. Dios no llega tarde, llega cuando su presencia puede ser comprendida, cuando el alma está lista para ver más allá del dolor. En el tiempo humano, la espera cansa. En el tiempo de Dios, la espera purifica. Y mientras el enfermo reza y se pregunta cuándo llegará el alivio, el cielo responde con ternura: ya estoy aquí, obrando en tu interior. Porque la fe no es la capacidad de esperar, es la certeza de que, incluso en la espera, Dios está actuando. Cada día vivido con esperanza es una victoria sobre la desesperanza. Cada momento de paciencia es una prueba de amor. El tiempo de Dios no se mide con relojes,
sino con milagros silenciosos que florecen cuando el alma deja de contar minutos y empieza a contar bendiciones. La fe simple que mueve lo imposible. La fe no se mide por la cantidad de palabras que pronunciamos, sino por la confianza con la que las decimos. Es un gesto invisible pero poderoso que cambia el rumbo de una vida sin hacer ruido. A veces creemos que necesitamos una fe perfecta para que Dios escuche, cuando en realidad basta una chispa para encender el milagro. La fe simple, la que nace en medio del cansancio, la que se sostiene en la oscuridad, es la que más agrada a Dios, porque no depende de ver para creer, sino de creer para ver. Es esa fe la que abre puertas que la lógica cierra, la que convierte una lágrima en oración y un suspiro en esperanza. Hay almas que no saben rezar con frases largas, pero rezan con el corazón. Dicen, Jesús, en ti confío, y todo el cielo se conmueve. Esa frase, tan corta y tan profunda, tiene la fuerza de un grito que atraviesa los muros del miedo. La fe no necesita adornos, necesita verdad. Y cuando el alma cree de verdad, aunque tiemble, aunque dude, aunque llore, Dios actúa. En los momentos de enfermedad, esa fe se vuelve la medicina más pura, porque sana lo que el dolor había roto por dentro. Es un acto de entrega que dice sin palabras, no entiendo pero confío, no veo pero espero, no puedo pero creo. Dios no exige una fe heroica, solo una fe sincera, aquella que no se apaga aunque todo parezca perdido. Esa fe silenciosa, humilde y perseverante es la que mueve lo imposible. Los grandes milagros nacen en los corazones que siguen creyendo cuando nadie más lo hace, porque el poder de Dios no depende de la magnitud de nuestra fe, sino de su autenticidad. El alma que se atreve a creer en medio del dolor se convierte en instrumento de misericordia, en reflejo vivo de la presencia divina en el mundo. Rezar la coronilla con fe simple es entrar en el misterio de la confianza absoluta. No hay estrategia, no hay mérito, solo abandono en las manos de quien todo lo puede. Esa es la esencia de la verdadera fe, dejar de sostenerse a uno mismo para ser sostenido por Dios. Y cuando eso sucede, el imposible deja de serlo, el miedo se disuelve y el alma enferma encuentra descanso. La fe no necesita explicaciones, solo necesita un corazón dispuesto a creer. Los milagros invisibles. No todos los milagros hacen ruido, algunos llegan sin aviso, sin luz, sin testigos, como una brisa que entra sin mover las cortinas. Son los milagros invisibles, los que no aparecen en titulares ni en testimonios públicos, pero que cambian vidas de una manera silenciosa y profunda. Hay quienes rezan pidiendo curaciones físicas y descubren con el tiempo que Dios les regaló algo más grande: la paz interior. Esa paz no cura el cuerpo, pero sana el alma, y cuando el alma se sana, todo el resto encuentra su lugar. Los milagros invisibles no buscan atención, son la respuesta discreta de un Dios que prefiere transformar en lugar de impresionar. La coronilla de la Divina Misericordia es el canal de muchos de estos milagros. A veces no detiene la enfermedad, pero detiene la desesperación. No siempre elimina el dolor, pero enseña a vivirlo con serenidad. La verdadera sanación no siempre es visible al ojo humano, porque ocurre en el espacio secreto donde el alma se reconcilia con su historia. Cuando alguien reza con fe, sin condiciones, sin exigir, el cielo actúa en lo oculto, y ese acto invisible tiene un poder que trasciende los límites del cuerpo. Las heridas no desaparecen, pero dejan de doler igual. Las lágrimas no se borran, pero se vuelven dulces, porque ya no son de desesperanza, sino de confianza. Dios trabaja en lo invisible porque lo esencial nunca se muestra a simple vista. Las raíces del árbol no se ven, pero sostienen la vida. Así también, los milagros del alma son las raíces de la fe. Lo que cambia dentro de nosotros se refleja después afuera. El enojo se disuelve, la amargura cede, el miedo se transforma en calma. Esa es la misericordia actuando, silenciosa pero constante.
No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver lo que antes estaba escondido. Los milagros invisibles no se miden en resultados médicos, se miden en corazones renovados, en personas que aprenden a sonreír en medio del dolor, en almas que descubren que no están solas. Quien busca a Dios solo en los grandes signos corre el riesgo de perderse su presencia cotidiana. Pero quien aprende a reconocerlo en lo pequeño, en lo discreto, en lo silencioso, vive rodeado de milagros. Cada respiración, cada amanecer, cada gesto de amor en medio del sufrimiento, es una respuesta divina disfrazada de normalidad. Y cuando el corazón lo entiende, ya no necesita pruebas, porque sabe que la misericordia de Dios no siempre brilla, a veces simplemente habita, silenciosa, dentro de quien confía. El sufrimiento unido al de Cristo. Hay un misterio que solo se comprende desde la fe. Cuando el dolor humano se une al de Cristo, deja de ser solo sufrimiento y se convierte en redención. Jesús no vino a eliminar el sufrimiento, vino a llenarlo de sentido. En su cruz, el dolor se transformó en instrumento de amor, y cada herida suya se volvió fuente de misericordia. Cuando un alma enferma o abatida ofrece su dolor a Dios, no lo hace en vano, lo une al sacrificio del Cordero, y ese acto tiene un valor incalculable ante el cielo. En ese ofrecimiento silencioso, el sufrimiento se purifica, se eleva, y se convierte en intercesión por otros que también sufren. El mundo enseña a huir del dolor, pero el Evangelio enseña a abrazarlo con fe. No por masoquismo, sino porque en el abrazo de la cruz se encuentra el amor más puro. Cuando alguien reza la coronilla desde su lecho de enfermedad, participa del mismo misterio de Cristo. Ofrecer el dolor no como queja, sino como entrega. Cada cuenta rezada se convierte en una gota de sangre ofrecida por amor. Cada palabra pronunciada es un eco de la oración de Jesús en el huerto. Padre, que se haga tu voluntad. Es ahí donde el sufrimiento deja de destruir y comienza a construir. En ese encuentro entre la debilidad humana y la fuerza divina nace la verdadera esperanza. Las heridas del cuerpo y del alma se vuelven lugares donde Dios puede mostrar su poder. Así como las llagas de Cristo brillan como signos de victoria, también nuestras heridas pueden convertirse en testimonio de fe. El dolor ofrecido con amor tiene poder, porque redime, repara y salva. Ninguna lágrima unida a la cruz se pierde, porque el mismo Cristo la recoge y la convierte en bendición. Comprender esto cambia todo. La enfermedad ya no es un castigo, sino una participación en el misterio más grande del cristianismo, la pasión del Hijo de Dios. Y cuando el alma enferma dice con sinceridad, Jesús, en ti confío, no solo está aceptando su sufrimiento, está colaborando con la salvación del mundo. Porque cada dolor unido a Cristo deja una huella en la eternidad, y en esa unión el alma encuentra la paz que ninguna medicina puede ofrecer. La certeza de que su cruz, aunque pesada, nunca se carga sola. La batalla espiritual invisible. Detrás de cada enfermedad, de cada noche de angustia, existe una batalla que no se ve. No se libra con armas ni con palabras, sino con fe. Es la lucha entre la esperanza y el desaliento, entre la voz de Dios que invita a confiar y las sombras que susurran rendición. Esa es la batalla espiritual, la que enfrenta al alma con sus propios temores, la que intenta arrancar la confianza de quien reza, la que pone a prueba la certeza de que Dios sigue presente incluso cuando todo parece perdido. No se trata de demonios externos, sino de los pensamientos que buscan apagar la luz interior, de las dudas que erosionan la fe, del cansancio que hace creer que orar ya no sirve. Cada persona enferma vive esa batalla en silencio. Es el momento en que el corazón se pregunta si vale la pena seguir creyendo, cuando el dolor parece más fuerte que las promesas. Pero es justamente ahí donde la misericordia de Dios actúa con más poder. La oración, aunque parezca débil, se convierte en escudo. Cada Jesús en ti confío es un golpe de luz que dispersa la oscuridad. No es una frase vacía, es un acto de resistencia espiritual. La fe que permanece firme en medio de la duda
se convierte en victoria ante los ojos del cielo, porque lo que el enemigo busca destruir no es el cuerpo, es la esperanza, y quien conserva la esperanza nunca pierde la batalla. La coronilla de la divina misericordia no es solo una oración de súplica, es un arma de luz. Cada palabra pronunciada con fe fortalece el alma. Cada cuenta rezada con amor reaviva el fuego interior. En medio de la enfermedad, cuando el cuerpo se debilita y la mente se confunde, el alma se vuelve campo de guerra. Pero el que reza no está solo. Los ángeles acompañan, el Espíritu Santo consuela y el mismo Cristo pelea a su lado. No hay fuerza más poderosa que una oración hecha desde la debilidad, porque en ella actúa la gracia de Dios. La batalla espiritual no termina cuando el sufrimiento cesa, sino cuando el alma aprende a descansar en la voluntad divina, cuando el dolor deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Y en esa rendición confiada, el enfermo descubre que la victoria no está en sanar el cuerpo, sino en conservar la fe. Porque vencer en el espíritu es ganar para la eternidad. Las promesas de Dios al corazón que confía. Dios no promete una vida sin dolor, pero sí promete su presencia en medio de él. A lo largo de la historia, sus promesas han sostenido a los que sufren, han dado sentido a la espera y esperanza a quienes ya no la tenían. En la revelación de la divina misericordia, Jesús hizo promesas claras a quienes recen con fe. Protección en la hora de la muerte, perdón de los pecados, paz interior y consuelo en los momentos más difíciles. Son promesas que no se compran ni se merecen, se reciben con humildad, con esa confianza que nace del alma cansada pero fiel. Cuando un corazón enfermo se aferra a esas palabras, deja de sentirse abandonado. Comprende que el cielo no lo ha olvidado, que cada oración pronunciada tiene eco en la eternidad. Dios nunca rompe sus promesas, aunque su cumplimiento no siempre se vea de inmediato. A veces responde con sanación, otras con fortaleza, otras con una calma tan profunda que se vuelve milagro. Su palabra es certeza en medio del caos. Quien reza la coronilla no lo hace por costumbre, sino porque sabe que en ella hay un compromiso divino. El alma que confía en mi misericordia no perecerá. Cada cuenta rezada con amor es un acto de fe en esas palabras, un recordatorio de que la fidelidad de Dios no depende de nuestras fuerzas, sino de su amor infinito. Él no promete eliminar la cruz, pero sí caminar junto a quien la carga. Las promesas de Dios no están hechas para los perfectos, sino para los que se abandonan. No piden pureza absoluta, sino entrega sincera. Dios promete luz al que busca, consuelo al que llora, y vida eterna al que persevera. La confianza abre el alma para recibir lo que solo Él puede dar. En los momentos más oscuros, recordar sus promesas es sostener una lámpara en medio de la tormenta. Son esas palabras divinas las que impiden que la fe se apague, las que transforman la desesperación en esperanza. Y cuando llega la hora final, cuando las fuerzas se agotan y la voz ya no alcanza para rezar, esas promesas se cumplen en plenitud. La misericordia de Cristo se extiende sobre el alma fiel como un manto de luz. No hay miedo, no hay vacío, solo descanso en los brazos del Salvador. Porque quien confió en vida, encuentra en la muerte la paz que siempre buscó. Y esa, la fidelidad eterna de Dios, es la promesa que jamás falla. Cuando la respuesta divina parece tardar. Hay oraciones que parecen no encontrar eco, súplicas que se repiten una y otra vez sin señales visibles. Es ahí donde muchos corazones se quiebran, pensando que Dios ha callado o que su misericordia ha cesado. Pero el silencio de Dios no es rechazo, es pedagogía divina. Él responde, aunque no siempre de la forma ni en el momento que esperamos. Su tiempo no es demora, es sabiduría. Cuando una oración parece no tener respuesta, en realidad está madurando en el misterio del cielo, siendo preparada para dar fruto en el momento exacto. La fe verdadera no se demuestra cuando recibimos lo que pedimos,
sino cuando seguimos confiando, aunque no lo veamos llegar. Cada espera tiene un propósito. Dios no se olvida de los que oran. Prueba su confianza para purificar su amor. En la demora se revela la sinceridad de la fe. Si rezamos solo para obtener, nos frustramos. Pero si rezamos para amar, aprendemos a ver la presencia de Dios incluso en la ausencia aparente. La coronilla enseña esta sabiduría del alma. Cada palabra repetida, cada ten misericordia de nosotros, no acelera el milagro, pero prepara el corazón para recibirlo con gratitud. Dios no trabaja bajo presión humana, trabaja bajo la perfección del amor. Y muchas veces, cuando creemos que nada sucede, Él está transformando en lo oculto lo que un día se revelará como bendición. Aceptar la espera es aceptar el modo en que Dios enseña a confiar. El alma que aprende a esperar deja de angustiarse por el resultado y empieza a descansar en la voluntad divina. La respuesta puede llegar en forma de paz en lugar de curación, de reconciliación en lugar de solución, de luz interior en lugar de cambio externo. Y esa respuesta, aunque diferente, es siempre perfecta. Dios no se equivoca en el modo de amar. Cuando la fe parece débil, cuando el cansancio invade, es preciso recordar que incluso el silencio del cielo tiene propósito, porque la demora no es ausencia, es una cita con el momento exacto del amor de Dios. Y quien persevera en esa espera confiada, aunque el milagro no llegue como esperaba, descubrirá que la mayor sanación fue interior, la certeza de que nunca estuvo solo. Donde el dolor termina y comienza la luz, llega un instante en el camino del alma en que el dolor ya no domina, en que las lágrimas no pesan y en que la fe deja de ser esfuerzo para convertirse en descanso. Ese es el lugar donde el sufrimiento termina y comienza la luz. No es un sitio físico, sino un estado del espíritu. Es cuando el corazón, después de luchar, rendirse y orar sin cesar, comprende que todo tenía sentido. Que ninguna lágrima fue inútil, que cada noche oscura fue una preparación para ver el amanecer de la misericordia. Allí, en ese punto silencioso donde el alma se entrega por completo, la gracia se derrama como un río, y lo que antes dolía, ahora brilla con un resplandor nuevo. Dios no elimina el pasado, lo redime. Toma cada herida y la convierte en testimonio, cada caída y la transforma en enseñanza. La enfermedad, el miedo, la soledad, todo aquello que parecía castigo se revela como camino hacia la comunión con Él. Es en ese reconocimiento donde el alma alcanza la verdadera curación. Ya no busca milagros externos, porque ha descubierto que el milagro más grande fue su propia transformación. Lo que antes era oscuridad se vuelve luz, lo que era desconsuelo se convierte en gratitud. Cuando el corazón se abre a esa verdad, el cielo deja de parecer lejano, se vuelve presencia. El poder de la coronilla de la divina misericordia culmina aquí, en esta revelación silenciosa, que la misericordia no es solo un don que se pide, es una luz que habita dentro de quien confía. Rezar no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos vuelve capaces de amar, de perdonar, de comprender el sentido del dolor, y esa comprensión ilumina el alma como una llama que ya no se apaga. La sanación física puede o no llegar, pero la paz, esa paz que solo Dios puede dar, se establece como promesa cumplida. Quien llega hasta este punto del camino entiende que la cruz nunca fue el final, sino el umbral hacia la resurrección, que el dolor no tuvo la última palabra, la tuvo el amor, y que en la vida de todo creyente llega el momento en que el alma, habiendo pasado por la oscuridad, pronuncia con serenidad las palabras que abren el cielo. Jesús, en ti confío. Esa es la victoria final, el triunfo del espíritu sobre el miedo, el amanecer de la esperanza que no muere. Donde el dolor termina y comienza la luz, Dios ya ha vencido.